Es decir, ¿crees que podría se podría tratarse de otro sabotaje, el tema del Irio, que finalmente paralizó toda la circulación? Tiene todo el sentido, porque no hubo un enganchón como tal en el pantógrafo del vehículo de Irio ni de Renfe. Vamos a preguntarle a Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario Intersindical. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, el ministro Óscar Puente habla de sabotaje. ¿Crees que gana peso la teoría del sabotaje o podría tratarse de un robo? Bueno, la verdad es que todas las circunstancias que rodean esta situación apuntan más al sabotaje que al robo. La cantidad de cobre que se han llevado, pues la verdad es que no justifica una premeditación como la que parece ser que ha existido a la hora de hacer esto. Entonces nosotros pensamos que sí, que puede ser sabotaje, sí. Y esos 150 metros de los que habla el ministro, 150 metros de cobre en un radio de 10 kilómetros, ¿son fáciles de robar? Por la información que nosotros tenemos puede ser que no sean ni esos 150 metros, ¿no? Porque lo que han cortado, lo que se han llevado son los cables que unen las cajas de sintonía con el carril, con los dos carriles, y estaríamos hablando a lo mejor de en cada uno de los puntos de 6 metros, 7 como mucho, ¿no? Estaríamos hablando igual en torno a los 50 metros. Si miramos en la web de las chatarrerías, pues el precio del cobre se está pagando en las chatarrerías en torno a unos 6-7 euros el kilo. Si a ese cable le quitamos el plástico, pues nos vendría quedando en torno a menos de 1 kilo por cada metro, o sea que estamos hablando de nada, de miseria. Por eso pensamos que la teoría del sabotaje no es en absoluto descabellada, ¿no? Y más si vemos después lo del supuesto enganchón, que según la información que tenemos no es tal enganchón. Eso te iba a preguntar, ¿qué fue entonces? Las noticias que nosotros tenemos es que alrededor de las 21:40 el maquinista de Irio comunica que está detenido porque ve chispas en la catenaria y que la catenaria está descompensada. Descompensada es que está destensada, ¿eh? El cable, el hilo de contacto de donde toma la corriente el pantógrafo del tren tiene que estar tenso, ¿no? Porque si no se enredaría en la catenaria. Entonces, para tensarlo, para compensarlo en el argot ferroviario, pues en los extremos tiene pesas. Entonces puede ser, nosotros pensamos que pudiese ser, ahora tendrán que investigarlo a quien le corresponda, que se hubiesen cortado los cables de los pesos y por lo tanto la catenaria se descompensase. Eso provocó que la corriente se saltase en las subestaciones y se quedase todo sin corriente, que fue realmente lo que provocó el lío importante, ¿no? Los trenes podrían haber seguido circulando en condiciones degradadas después del robo del cable de señales, que fue el que se robó. ¿Qué significa condiciones degradadas, Rafa? 40 kilómetros por hora. Pues que no podrían circular a 300 kilómetros por hora. El LZB, que es el sistema de bloqueo que existe en la línea de Madrid a Sevilla, en el trayecto donde se produjo el robo del cable, pues no funcionaba. Las pantallas que envían señales tanto al vehículo, al tren, como al centro de regulación de circulación, pues aparecerían apagadas, entonces hay que circular pues 100, 120 o marcha a la vista, ¿no? En muchos casos con marcha a la vista, que quiere decir que tienes que ir a una velocidad que te permita parar ante la presencia de cualquier obstáculo, o sea, conducir a ojo, para entendernos. Esa es una condición degradada. O sea, que no tienes los sistemas que te avisan de si vas a encontrarte otro tren, con lo cual tendrían que ir los maquinistas a ojo, para entendernos, ¿no? Exactamente, correcto. ¿Y qué hay de los protocolos? Porque claro, la molestia de muchos pasajeros, lo acabamos de ver con Jorge Cadaval, en representación de otros tantos miles, se han encontrado con que de repente, si se sabía que a las 17:44 había habido ese robo del cable, ¿por qué siguieron saliendo los trenes desde Madrid? ¿Por qué de repente nadie dijo, aquí se corta esto hasta que no se solucione este problema? Por esto que te decía, porque a pesar del robo del cable, solamente un trayecto se habría quedado sin el servicio del LZB, que es el sistema de bloqueo. Por lo tanto, solo habría un espacio de en torno a 10-15 kilómetros que estaría con esa limitación de velocidad. Por lo tanto, los trenes pueden seguir circulando, lo único que cogerán retraso, pero nada más. Fue la incidencia con la catenaria de las 21:40 la que provocó que todos esos trenes que ya habían salido del origen pues se quedasen detenidos por falta de corriente y porque los trenes que se quedaron sin corriente en esa vía pues hacían de tapón para poder circular. ¿Por qué no han facilitado autobuses, por ejemplo? ¿Tampoco hay un protocolo que ayude a la gente en estos casos extremos?
Pues la verdad es que nosotros echamos de menos el que podamos hacer planes de contingencia que nos permitan abordar de verdad cuando sucede una situación de estas, que es lo que tenemos que hacer. Me gustaría remitirme al 23 de noviembre de 2023, donde con el Ministerio de Transportes, con Óscar Puente, además estaba de ministro, firmamos un acuerdo de desconvocatoria de huelga donde, entre otras cosas, creamos una mesa de diálogo permanente para hablar de esto, para hablar de las necesidades que tiene el sistema ferroviario en el Estado español y las medidas que desde el punto de vista de las organizaciones sindicales deberían de implementarse para buscar soluciones a todo esto. Han pasado año y medio, habría sabido por un tubo y, sin embargo, esa mesa de diálogo permanente no se ha reunido ni una sola vez. Nos parece una barbaridad y que al final las averías, las incidencias se estén atendiendo a salto de mata cuando suceden, en lugar de tener una planificación mucho más adecuada de qué es lo que tenemos que hacer para prestar un mejor servicio. No es de recibo, es verdad que no es de recibo que tengamos a la gente 9 y 10 horas tirada en el tren por ahí. Como tampoco es de recibo que la DIF, que compró 28 locomotoras de la serie 336, que se utilizan a diario para hacer de exploradoras, antes de que salga el primer servicio, pues salen a verificar que la vía está expedita, que no hay ningún obstáculo en la vía y que se puede circular con normalidad, y que se utilizan para hacer socorros y rescatar a los trenes que puedan quedar por ahí tirados. Pues en el entorno de Andalucía o de Madrid, solamente de los 28, solamente haya 2 locomotoras, una que está en la base de Calatrava y la otra que está en Antequera. El resto están repartidas por el resto del territorio. Si hay que comprar más locomotoras o hay que hacer un reparto diferente de esas locomotoras, que por cierto están externalizadas, están adjudicadas para que sobre todo la UTE Ferrovial Captren pues hagan uso de ellas, cuando deberían de estar gestionadas y operadas por Adif para poder atender a todos los operadores en este tipo de incidencias. Pues igual el Adif tiene que mirarse dónde ubica esas locomotoras y si tienen necesidades de comprar más locomotoras para atender estas necesidades y que la gente no esté 8 horas, ni 9, ni 10 como ha estado tirada en medio de la vía. Totalmente, y ahí es donde entra lo que decía nuestra compañera del tema de la inversión también. No solo es la inversión, sino también cómo la distribuyes, entiendo, ¿no, Rafa? Sí, durante muchísimos años nosotros llevamos tiempo denunciándolo, que durante muchos años se ha estado dedicando todo el dinero de los presupuestos generales del Estado, que se destinaba al Ministerio de Fomento y luego al Ministerio de Transportes, a la construcción de nuevas líneas de alta velocidad, y que al día siguiente de hacer la foto de la inauguración de la línea, pues todo el mundo se olvidaba de que la línea no solo hay que construirla, sino que después hay que mantenerla. Mientras tanto, no se dedicaba ningún tipo de presupuesto a las líneas convencionales, a las líneas normales, a las de la larga distancia, media distancia y cercanías, y han llegado a un nivel de deterioro, el conocido, ¿no? El que sufren todos los días la ciudadanía. Y ahora, en la alta velocidad, pues le está sucediendo lo mismo. Es verdad que en el caso de Sevilla se ha hecho una profunda remodelación en los últimos tiempos y que hay obras que están intentando poner un poco en orden ese tema. Pero sigue pendiente una de las denuncias que nosotros llevamos haciendo tiempo, y es el mantenimiento preventivo. El tener personal suficiente que cada día salga a revisar las instalaciones y a detectar que está a punto de producirse una incidencia. No podemos tener a la gente dedicada solo a ir a reparar las averías, sino que tenemos que tener a la gente dedicada a impedir que se produzcan las averías, que son al final las que generan las consecuencias a la gente. Oye, Rafa, me ha ayudado mucho conversar contigo, básicamente para responder a esa pregunta que hacíamos al principio. De las 5:44 de la tarde no dejaron de salir trenes porque, como bien decías, eso no impedía que pudieran circular, simplemente tendrían que haber circulado a una velocidad menor. Ahora bien, ahora me queda por resolver el tema del enganchón. Porque según tú dices, eso podría haber sido también otro sabotaje. Podría haber sido el tema ese de los pesos que sostiene la catenaria. Es decir, ¿crees que podría tratarse de otro sabotaje? El tema del Lirio que finalmente paralizó toda la circulación. Tiene todo el sentido, porque no hubo un enganchón como tal en el pantógrafo del vehículo de Irio ni de Renfe. Lo que hubo fue una descompensación de la línea aérea de contacto, de donde toma la corriente el pantógrafo, una descompensación que eso solamente puede ser producto de que las pesas dejaron de hacer fuerza hacia abajo para mantener tensada la catenaria. Que se rompió de manera caprichosa o de manera coincidente, parece raro. Suena más a sabotaje también en la catenaria.
Y ese presunto sabotaje tendría que haberse ejecutado entre un tren y otro, es decir, tenía que tener una frecuencia determinada, o sea, me explico, tenía una ventana de oportunidad ese sabotaje, o podría haber sido en cualquier momento del día. Podría haber sido en cualquier momento del día. Ese cable sobre el que se actúa no tiene corriente, por lo tanto pueden cortarlo en cualquier momento. Sin embargo, todos los trenes que habían pasado antes presuntamente no habrían sufrido lo que sufrió ese tren de Irio. Debió ser en ese momento cuando llegaba el tren de Irio, se estaba aproximando a la Sagra, cuando debió de hacerse, digo, si es que finalmente es un sabotaje, debió de hacerse el corte y la descompensación de la catenaria. Rafa, no sé si lo sabemos, igual lo podemos buscar en redacción, si la distancia entre el sabotaje de esos 10 kilómetros y esa catenaria defectuosa. Pues por lo que nos comentan, esto fue a la altura de la Sagra. Pues la distancia no es mucha, está todo en el mismo entorno de la provincia de Toledo, ¿no? ¿Podrías tratarse de la misma acción, todo eso. de la misma gente que hizo el primer sabotaje que hicieran también el segundo? ¿Podría una persona o un grupo de personas hacer los dos sabotajes? Es una posibilidad, sí. Bueno, pues Rafa, me ha sido... Claro, yo no lo sé, evidentemente. No, estamos haciendo hipótesis. Aquí estamos barajando hipótesis porque, de nuevo, otra vez más, necesitamos información oficial que no tenemos, pero que entiendo que en algún momento tendremos. Pero bueno, te agradezco muchísimo, ha sido muy esclarecedora la charla contigo. Gracias, un abrazo. Me han echado de aviones y de trenes y yo públicamente confesé, estamos organizando sabotajes a los trenes. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional. ¿Por qué el Supremo, Fiscalía y tal no me ha imputado todas las acciones que cometí en pandemia? Porque me las habría, igual que me han imputado sacar 20.000 personas a la calle y lo llaman desórdenes públicos, con la única intención de los 6 años de inhabilitación que me quieren pedir. ¿Ya? La petición máxima de 6 años de inhabilitación porque dicen saboteé todas las infraestructuras. Está en el Supremo con el documento de Fiscalía.